Bueno, entrevista con Gladys. Gladys, recuérdame tu nombre, a ver, nuevamente. Gladys McBride. Como novia, Oh. McBride, como Mac. ¿Escucharon eso? Hasta se oyó romántico. Esto es algo que, bueno, déjenme les platico el contexto. Estamos en Miami, Florida, en el Hotel Hilton, aeropuerto. Ahí les paso el cheque por la publicidad. Estamos en un congreso de programación neurolingüística y entonces Gladys, una gran amiga, tiene la intención de aprender cómo es la dinámica de un podcast y bueno, por supuesto que la ayudo, por supuesto. Entonces dijimos que Gladys, ¿qué? McBride. Y has de disculpar la improvisación, pero no trajimos cables para tener 2 micrófonos, entonces bueno, con uno eso de trabajar solo, entonces a veces te acostumbras. El tema de hoy, bien interesante, la verdad es que bien interesante, independientemente de los niveles socioculturales, independientemente de las religiones, independientemente de las corrientes políticas, independientemente de la ideología, de lo que ustedes quieran, este tema siempre fascina a la humanidad. ¿Por qué? No sé, pero siempre fascina a la humanidad. El tema de hoy es, Gladys. Las bases extraterrestres y las bases militares que están definitivamente dirigidas por el gobierno y por el ejército militar de Estados Unidos. Pregunta, Gladys, ¿por qué se concentra? A ver, y sin ánimo de poner en contexto nada de lo que se haya investigado ni de denostar ninguna investigación. ¿Por qué siempre suceden las cosas en Estados Unidos? ¿O será que no nos damos cuenta de otras naciones que están haciendo lo mismo? Porque hay naciones poderosísimas como Rusia, como China, Inglaterra. ¿Por qué suceden las cosas aquí? Bueno, en realidad no solamente suceden aquí. Adolfo Hitler fue un amante de lo esotérico y justamente él estuvo en busca de más. Inclusive tenía una persona con la cual él consultaba espiritualmente. Pero el problema es, yo no sé si es la mentalidad. A mí estos temas siempre me han llamado la atención desde chica, o sea que no es nuevo para mí. Y el mundo por el cual uno recorre la vida te lleva a las personas, a los círculos, a un libro, o a alguien o a grupos. Y entonces, ¿qué pasa? No sé si el resto, porque es como todo, hay grupos de músicos, hay grupos de escritores. Entonces, hay gente, este tema, hay personas que dicen, no, ¿cómo vas a creer que extraterrestres, que si reptilianos, y los Anunnaki? Entonces, el problema es que hay gente que no ha tenido experiencia. Yo inclusive en Mount Shasta, en California, nosotros íbamos a hacer unas meditaciones en el Monte Shasta y tuve la suerte, digamos, porque entonces hablo en primera persona, vimos un platillo volador. ¿Okay? Era noche de luna, o sea que no había mentira, estaba la luna y sale el platillo volador en mitad de la noche, porque eran como las 1 o 2 de la mañana. O sea que en primera persona puedo decir que he visto algo, ¿no? Gladys, y bueno, este tema no lo tomaría, pero déjenme, les digo algo. Está habiendo una apertura, y no sé con qué sentido, pero está habiendo una apertura. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos ya hubo una declaración de un alto militar, ¿no? De varios altos militares que ellos dicen, sí, hemos tenido contacto, estas son las características. Cuando le hacen preguntas que en realidad no pueden responder, ellos dicen así abiertamente, esa respuesta no te la puedo dar, está clasificada. Entonces, cosa que lo hace sumamente interesante, ¿no? Porque nos despierta ese apetito por el morbo de saber, por lo desconocido, exacto. Pero entonces, ¿se llegan los tiempos de que ya sea un tema abierto, Gladys? Sí. El problema es que ya ahora,
con los teléfonos celulares, que uno puede tomar una fotografía de donde esté, en el campo, en la ciudad, en un ómnibus, en el avión, sacan las cámaras y toman. O sea, poco a poco, porque el problema de los gobiernos, porque no solamente de Estados Unidos, es la humanidad no está preparada para esto. Y entonces nos han puesto el cuño y la humanidad no está preparada y todo se hace muy secretamente. Y hay algo que quería comentar justamente viniendo a colación esto, que hay unos proyectos que les llaman proyectos oscuros, que son grupos de acciones y situaciones que cuestan 25% del Producto Nacional Bruto y se consume un 1.25 trillones al año, y esa cantidad es usada para financiar programas escondidos, algunos de los cuales conciernen o están relacionados con las construcciones de bases subterráneas militares. Que la humanidad, el vulgo común de la gente, no tiene ni la menor idea de qué es lo que pasa en estas bases subterráneas militares, porque como son militares, la gente normal, común, no tiene acceso. Y justamente el militar tiene que cumplir la orden de no disclose anything, de no decir absolutamente nada. Eso me lleva a una pregunta, Gladys. A ver, veamos esto. Los gobiernos gastan trillones, ya lo mencionó Gladys, fortunas increíbles que se pudiesen haber dirigido a otras causas más humanitarias, pero bueno, por alguna razón lo hacen, si es que lo hacen en el entendido, porque estamos en supuestos, ¿no? Perdón, déjame contestarte esa pregunta. Se hace en oscuro porque los gobiernos, y esto se sabe desde Eisenhower, que Eisenhower tuvo un pacto con un extraterrestre, porque se cambia tecnología por abducciones. ¿Qué quiere decir? Eisenhower firma un contrato, o sea, se hace un pacto, digamos, porque los grises no pueden reproducirse porque no tienen órganos reproductores, los grises. Entonces, Los grises son una especie de... claro, que son los chiquitos, los de ojos. Ya. Ok, esos son los grises. ¿Qué pasa? Que como no pueden reproducirse, ellos quieren reproducirse a través de cambios de ADN y entonces abducen a personas. Entonces dijeron, ok, nosotros te vamos a dar la isla de Puerto Rico, una isla, para que tú se produzcan las abducciones, pero a cambio de tecnología. Por eso es que en estos últimos años la tecnología ha volado y se ven adelantos tecnológicos en medicina, en cuestiones nucleares, bueno, en cualquier cantidad de cosas. Por eso es que esto no puede salir a la luz o no podía salir a la luz, pero con todas las comunicaciones y todos los teléfonos y gente que está hablando, es que se está aperturando y la gente está mucho más enterada. Pero esto era completamente secreto. Los proyectos militares, como el proyecto Filadelfia, no pueden salir a la luz así porque sí. Entonces, no solamente, porque esto está desde hace muchísimo, de los años 40. O sea, y estamos en el 2023, vamos para el 2024. O sea que esto, como dicen, pica y se extiende, porque esto es viejísimo. Bueno, entonces digo, te iba a preguntar, pero me quedó clarísimo. Entonces, no es que haya una jerarquía, no mandan los humanos, no mandan los extraterrestres, sino que es una alianza. Te doy tecnología y me das a tu biología para yo dejar el linaje y reproducirme. ¿Así es? Pero estas razas nos llevan miles de años de avance y se comunican muchos de ellos telepáticamente. O sea, y nosotros llegaremos a ese punto de comunicarnos telepáticamente. Pero hay, como todo en el universo, hay positivos y hay negativos. Entonces, los negativos tienen su agenda, ¿ok? Porque como es arriba, es abajo. O sea, aquí no todo mundo es filántropo y es médico y quiere salvar a la humanidad, porque hay gente que tiene propósitos medio oscuros.
Y arriba es lo mismo, en otras galaxias es lo mismo. Hay positivos y hay negativos. Los positivos, desgraciadamente, como dice todo el mundo, ¿por qué no nos vienen y nos salvan? Porque ellos tienen el lema de la no intervención. Tienen ustedes el libre albedrío. ¿Quieren hacer una guerra? Ese es su problema. O sea, ya me imagino que muchos dicen, cuando ya la cosa esté grave, nosotros podemos intervenir, porque aquí en la Tierra hay ciudades intraterrenas, como en Shasta. En Shasta está la ciudad de Telos. Explícanos. Es que esto podríamos días de días hablar de estas cosas. En California está la ciudad de Telos, que es una ciudad intraterrena, donde el maestro Adama es el jefe de la ciudad intraterrena. ¿Y qué pasa? Estas personas son amor y lo que piden es servicio y amor a la humanidad. Tenemos nosotros dichos que dicen, no le hagas a otro lo que no te gustaría que haga. Uno tiene que amar al prójimo, pero amar al prójimo no es amar al prójimo, sino se traduce en servicio. O sea, tratar de hacerlo mejor. Está el planeta de cabeza. Ahora. Y este planeta de cabeza, claro, bueno, ya hay otra guerra, no solo Ucrania contra Rusia, ahora Israel contra la Franja de Gaza, contra Hamas, y se van agregando otras naciones y esto puede escalar y bueno, ojalá que no, pero esto puede llegar a un inicio de una tercera y última guerra mundial, porque nadie aguantaría eso. Pero entonces, la pregunta que sigue es, si ellos intervienen, se acaba la autonomía y ellos llegarían a meter sus ideas, su gobierno, sus reglas, o simplemente arreglan y se van. El problema es que ellos no tienen, o sea, ellos espiritualmente están mucho más, hay grupos, ¿no? O sea, no todos, pero los que están en otra, vamos a poner, en otra dimensión vibratoria, en vibración de amor, si nosotros pudiéramos vivir en amor, en paz, eso fuera una maravilla porque tenemos un planeta divino. Pero el problema está a ver cómo le quito el puesto al uno, a ver cómo robo, a ver cómo... O sea, no podemos vivir así, porque eso inclusive nos hace mal a nosotros como seres humanos. Pero el grave problema es que nos han dado las pautas, pero no las seguimos. Nos dicen hagan cosas positivas y hacemos completamente lo contrario. Entonces, no intervienen y hagan lo que quieran. Gracias, Gladys. Última pregunta porque se nos está acabando el tiempo, tenemos que entrar a una clase, estamos en un curso de PNL. Entonces, la pregunta es, estas personas que no son humanos, que no viven aquí, ¿creen en Dios? Y si así fuese, ¿es el mismo Dios? Hay una fuente creadora y sí creen en el creador. Pero como vuelvo y repito, no todos están en la misma onda. Hay unos que son puro amor y hay otros que no son puro amor porque abducen a seres humanos, abducen para sus propósitos de procreación o para otros propósitos que todavía no... Hay unos propósitos muy oscuros, anyway. Pero como todos los grupos son diferentes y son distintos. Por eso no todo el mundo persigue o no todos ellos persiguen el mismo propósito. Y podríamos hablar de los propósitos en otro podcast. Increíble, increíble. Bueno, quiero darle las gracias a Gladys. Repíteme tu apellido, Gladys, porque es como un trabalenguas. Es Gladys McBride, MC Bride como novia. Oh, lo tienen. Eso se oyó muy internacional. Muchas gracias por escucharnos. Detrás de audios agradezco el profesionalismo y creatividad de Karen Ibarra. Recuerden, yo soy Gabriel Castañón y nos escuchamos la siguiente semana.